Del juez penal de sentencia Carlos Hermosilla. Y justamente ya estamos en comunicación con el magistrado. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, a vos y a tu gran audiencia, a tus órdenes, señora. Doctor, queríamos tener detalles sobre este rechazo in limine. Esto, ¿por qué se da? Teniendo en cuenta que también esta semana hubo mucho debate de lo que es también la inmunidad de palabra que tienen en este caso los congresistas. Es así, Perla, como estás señalando, a mí me tocó juzgar o intervenir en la querella autónoma que planteó el diputado Nazario Rojas al verse afectado, al verse agraviado por términos proferidos por la también diputada nacional Celeste Amarilla en la sesión de la Honorable Cámara de Diputados llevada a cabo el día 2 de marzo del año 2022. En esa ocasión, según escrito de acusación particular, la diputada Amarilla se habría referido al diputado Rojas en términos que él considera calumniosos, difamatorios e injuriosos y en consecuencia accionó legalmente. Ujú. Como bien decís, Perla, es de conocimiento público que hace unos días está en el debate jurídico, en la comunidad jurídica nacional, el tema de los fueros de los parlamentarios y hasta qué punto, hasta qué límite o qué límite encuentra esos fueros, esas inmunidades que tienen los parlamentarios, específicamente en lo que hace a la inmunidad de palabra o de opinión, que es el objeto de esta querella, ¿verdad? En realidad, en medio de la gran cantidad de juicios orales que tenemos todos los días, también tuve que hacerme de tiempo a investigar sobre este tema que en realidad es apasionante y es muy antiguo también, Sí. ¿verdad? Eh, Vemos que los parlamentarios tienen lo que todos sabemos desde siempre, ¿verdad? En la facultad ya nos enseñan que tienen tres tipos de fuero, o inmunidades: la inmunidad de opinión o de palabra, la de arresto y la de detención. Entonces, investigando y estudiando, llegué a la conclusión o me encontré con la información de que la inmunidad de palabra o la inmunidad de opinión de la que gozan los parlamentarios es realmente una inmunidad absoluta. Es Mm. decir, ellos tienen en el ejercicio de su función parlamentaria las amplias libertades y las amplias garantías de expresarse de la manera en que ellos lo crean conveniente, de la manera en que ellos lo crean prudente a los efectos de emitir sus votos, sus opiniones, sus dictámenes o de sentar posiciones en lo que hace a la tarea parlamentaria. Y en esa tarea y en esa actividad propiamente parlamentaria no deben inmiscuirse particulares ni autoridades fuera de lo que es el recinto parlamentario. Es decir, lo que ellos traten y lo que ellos digan dentro de las sesiones o dentro de las cámaras del Congreso Nacional es una cuestión que hace a la tarea de ellos y en la cual la función jurisdiccional se debe mantener prescindente. Es decir, en palabras sencillas, Perla, el congresista paraguayo no es responsable penal ni civilmente por las opiniones que vierten en el ejercicio de sus funciones desde el día mismo de la elección al cargo para el cual postula. Bueno, eso es en determinada síntesis el quid de este fallo, ¿verdad? Investigando también me encuentro, Perla, con que este tema también ya fue suficientemente debatido por la misma Corte Suprema de Justicia, quien a través del acuerdo de sentencia número 537 en el año 2000 ya, con el voto propinante del doctor Luis Lescano Claudia, al cual se le adhirió el voto de los dos apenas, yo establecían claramente esta inmunidad de palabra o de opinión en forma absoluta, en forma permanente, en forma vitalicia, incluso decía el doctor Lescano Claudio. Es decir, Mm. que no ni siquiera es un obstáculo legal como sí se da con la inmunidad de proceso o con la inmunidad de detención, en cuyo caso, al removerse ese obstáculo legal, ya sea a través del desafuero o a través del cumplimiento del mandato o del periodo parlamentario, el parlamentario se somete al proceso ordinario. Eso no ocurre con la inmunidad de palabra o con la inmunidad de opinión, porque esa inmunidad ya es absoluta y ya es permanente. Mm. Porque o sea, otro punto que nosotros siempre también hablamos, si esa inmunidad es solamente dentro del Parlamento, porque
saliendo del Parlamento sigue siendo legislador, o sea, diputado, senador, o sea, no solamente es dentro del Senado, doctor, según lo que Así estuviste mismo, indagando. Asimismo, esa es otra discusión que se da en la doctrina Mm, a nivel internacional, ¿verdad? Si ellos están, si el congresista goza de esa inmunidad solamente dentro de lo que es el recinto mm, parlamentario, si eso se extiende fuera, ¿verdad? Y leyendo la doctrina te das cuenta que realmente el parlamentario goza de esta inmunidad a lo largo del ejercicio del cargo. Como es que dicen, mientras esté en el cargo, en el ejercicio de la función, y ejercen la función o las prerrogativas del cargo desde el momento mismo del juramento. Es decir, mm. al jurar, el parlamentario ya asume y ya se inviste de este blindaje constitucional que le otorga la Carta Magna, ¿verdad? Y que le otorga este tipo de inmunidad. Eh, la opinión doctrinaria mayoritaria es que este blindaje o esta inmunidad acompaña al legislador desde el día del juramento hasta el día de cese de función, independientemente de que se encuentre o no dentro del recinto parlamentario. La querella que me tocó juzgar Mm. se circunscribió a dichos de la parlamentaria en el recinto Ah, de la Cámara de Diputados. O sea, es una cuestión mucho más sencilla, ¿verdad? mm. Doctor, aprovechando también esta comunicación, ayer se daba también una condena, creo que de suma importancia y por sobre todo interesante tratándose de quien es en este caso la condenada, la persona condenada, hablamos del subjefe de la Unidad de Inteligencias Sensitivas, más conocido como SIU, Marcos Sánchez. Doctor, ¿qué es lo que se ha probado en este juicio oral y público contra este ex subjefe de la Senat? Es así, verla, como bien lo estás señalando, este señor fue condenado ayer por el Tribunal de Sentencias en el que me cupo también intervenir por las disposiciones previstas en el artículo 315 del Código Penal que nos habla de revelación de secretos de servicio. ¿Qué es lo que hizo este señor? Este señor tenía un cargo sumamente importante dentro de lo que es el organigrama de la Senat. Él era nada más y nada menos que el subjefe de la unidad sensitiva de la Senat. Era la persona, segundo al mando, de la unidad que hace las interceptaciones telefónicas o de las comunicaciones, que finalmente hace el trabajo investigativo, técnico, científico en los procedimientos antidrogas. Sí. El caso sometido a consideración del tribunal que me cupo integrar versaba sobre el hecho de que este señor, en virtud del cargo que ocupaba, accedió indebidamente a información privilegiada con respecto a un caso que se estaba investigando y que estaba siendo llevado a cabo o que estaba siendo investigado por dos agentes de la CENAR. Este señor, sin autorización, eh, ingresó a la computadora de estos investigadores asignados al caso específico, obtuvo la información relevante y esa información la transmitió a la persona o al grupo criminal que estaba siendo investigado por la CENAT. En consecuencia, días después cae en esa investigación debido a que las personas cuyas comunicaciones estaban siendo interceptadas dejaron de utilizar los teléfonos, las líneas telefónicas que estaban siendo interceptadas. Mm, En consecuencia, la operación se frustró en cuanto en lo que hace a esos números que fueron investigados, aunque posteriormente siguió, pero ya con otras personas y con otros números telefónicos. Lo que hizo este señor fue acceder indebidamente a una información privilegiada, transmitir esa información a los grupos investigados y en consecuencia frustrarse esa operación específica de la Senat. La verdad que es sumamente grave porque imagínate que esta persona, y lo conversábamos con Raúl justamente tras el caso Ultranza, porque el poder que tiene esta persona de recabar esos elementos tras el informe, por ejemplo, de esa escucha, o sea, depende de esa persona. Que el que está siendo escuchado sea condenado, privado de libertad, inclusive en el transcurso de la investigación. Asimismo, es una tarea muy delicada la que tienen ellos en esta lucha también contra la delincuencia y en el intento de que no queden impunes los hechos ilícitos que se cometen. También es muy delicada la tarea
los fiscales, ¿verdad? Y también la de los propios jueces. Imagínate, Perla, que depende de un ciudadano, ¿verdad?, paraguayo que está haciendo la interceptación de comunicación, el que está escuchando las llamadas que fueron autorizadas judicialmente, de que el caso prospere o no. O sea, depende de su eficiencia en el trabajo, de su pericia, depende de su buena fe, depende de la moral que tenga. Él escucha una información sensible y depende de su profesionalismo para que esa información sensible llegue a los órganos jurisdiccionales o a consideración de los órganos jurisdiccionales en debida forma y a través de los minutos correspondientes. Ellos escuchan, no tienen acceso a un sinfín de comunicaciones, a un sinfín de números de teléfono y conversaciones de personas, ¿verdad? Estamos hablando siempre de interceptaciones de llamadas debidamente autorizadas por el juez de garantía, ¿verdad? Y son ellos quienes exponen ese cúmulo probatorio al fiscal de la causa, y el fiscal toma la investigación a su cargo y lo presenta ante los órganos jurisdiccionales. Entonces es muy delicada la función de todos estos actores, desde los agentes de la Senat, pasando por el Ministerio Público y finalmente llegando a los órganos jurisdiccionales. Recordemos que el Ministerio Público es el órgano que por imperio de nuestro diseño procesal penal tiene el monopolio de la acción penal. Son ellos quienes eligen a quienes imputar. Yo siempre digo que la impunidad o no en el país, de acuerdo a nuestro diseño procesal, siempre pasa por el Ministerio Público en una gran medida, porque son ellos quienes eligen a quienes, eligen entre comillas, ¿verdad?, en la buena acepción de la palabra. Son ellos quienes determinan, mejor dicho, a quienes imputar, por qué porción de hechos imputar y cuándo imputar. Si el Ministerio Público no imputa a una persona, esa persona jamás puede ser sometida a juicio. Si el Ministerio Público imputa mal a una persona por una porción de hecho o omite imputar por una porción determinada de hechos, tampoco esa porción de hechos puede ser juzgada en juicio. Entonces es una tarea muy delicada realmente la de todos los operadores del sistema, Perla. Y muchas veces, doctor, el informe técnico de las escuchas son base de imputaciones y probablemente de acusaciones, obviamente con otros elementos, pero la verdad que se llega a este tipo de condenas o de investigaciones a gente también dentro de esas instituciones, de alguna manera creo que se puede ayudar también a evitar que estas personas hagan este tipo de hechos. Así mismo, Perla, ¿cómo decir? Porque la pena, recordemos que tiene una doble finalidad. En primer lugar, la finalidad de que la persona que se apartó de los cánones que nos establecen las leyes reencauce su conducta, recapacite y no vuelva a reincidir en la medida y pueda reinsertarse a la sociedad una vez purgada la condena. Pero el segundo efecto que tiene la condena es que sirva de ejemplo a la sociedad, para que la sociedad comprenda cuál es la conducta que está sancionada por la ley y no incurra en ella. O sea, llevando esa premisa al caso que nos ocupa, la gente de la Senat ya va a tener claro que quien incurre en este tipo de conductas es pasible de un enjuiciamiento y de ser sometido a condena y condena a pena privativa de libertad. Esa es la relevancia realmente del sentido del fallo y de la imposición de la condena correspondiente, mi querida Perla. Doctor, reiteranos en los años de condena y él va a cumplirlo en prisión. Este muchacho fue condenado a 4 años y 6 meses de privación de libertad. El marco penal al que se exponía, según el tipo penal previsto en el 315 del Código Penal, nos habla de 6 meses a 5 años de privación de libertad. Atendiendo a la edad del mismo, atendiendo a que es un infractor penal primario, es decir, no tiene antecedentes penales, y a otros elementos que tuvimos en consideración, entonces consideramos prudente no aplicar el máximo de la pena privativa de libertad a la cual se exponía. O sea, creímos conveniente aplicarle una pena privativa de libertad de 4 años o 6 meses, que consideramos el tiempo conveniente o prudente como para que él pueda recapacitar sobre la conducta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, doctor, él? Es un muchacho joven, ¿no? Un muchacho tendrá 40 años, 40 años, tiene 2 hijos. Es un muchacho joven, La otra pregunta que me hiciste no recuerdo, ¿verdad? No, si va a estar privado de libertad o tiene que quedar firme.
Este muchacho ya estuvo privado de libertad. En prisión efectiva estuvo 1 año y medio, 1 año 8 meses, una cosa así. Y a partir de ahí, en garantías ya le habían otorgado el arresto domiciliario. Él llega a juicio oral con la pena mínima compurgada, y en virtud de la Constitución Nacional, ¿verdad?, en la disposición del Código, tampoco podemos imponerle o podemos enviarle directamente a prisión porque ella tiene la pena mínima compurgada. Entonces lo que se establece es se mantiene el régimen de medidas alternativas de las que goza, y una vez firme la condena sí pasa a cumplir la condena o la sentencia efectiva. Doctor, en este caso es el hecho en sí solo condenado es revelación, pero no en algún momento o no fue investigado por otro hecho punible esta persona, no se habló de eso dentro del juicio. De otro tipo de hecho punible por No sé. relato, por porciones, hechos distintos de los que estamos hablando. Sí. No. Solamente fue juzgado por este hecho. El haber accedido a información privilegiada en forma indebida y haber traficado con esta información. Ya. Doctor, te agradecemos mucho este contacto, muy amable. Al revés, Perla, estoy siempre a tus órdenes, que estés re bien. Igualmente, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El juez penal de sentencia, Carlos